buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Vidas desiertas que esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará,
Estimados hermanos, el tema de hoy es: ¿excusa la culpa ajena el pecado propio? Es frecuente escuchar a una persona que ha hecho alguna cosa mala justificar su acción apelando al pecado que otra persona cometió primeramente contra ella. También se suele oír a alguien exculpando a un ser querido, creyendo que su pecado está justificado por el pecado que ha padecido antes de otra persona. La cuestión es: ¿excusa la culpa ajena, real o imaginaria, el pecado propio? ¿Se es inocente cuando se hace lo malo porque otro lo haya hecho antes que nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Estamos sujetos a los tropiezos impuestos por circunstancias o personas ajenas a nosotros. Hay circunstancias sociales que pueden ser de tropiezo para los creyentes, como las costumbres sociales de aquellos que no tienen temor de Dios. En Génesis 20, 1 al 2, leemos que de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esto es un ejemplo de la promiscuidad y el concubinato que imperaba en aquella sociedad del tiempo de Abraham, pero que no solo existía entonces, sino que aún existe hoy. Nos dice Primera a Tesalonicenses 4, 3 al 5, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Entonces, y ahora, existe una costumbre social, unas maneras de entender las relaciones entre un hombre y una mujer, en las que no se sujeta las personas, la sociedad, los pueblos, los países, a aquellas enseñanzas de Dios en su palabra, la Biblia. Es frecuente encontrar en el mundo la práctica de la fornicación a través de distintas conductas promiscuas y también la práctica del concubinato, es decir, que las personas vivan juntas como si fueran marido y mujer sin estar casadas. En el tiempo de Abraham también eso era una costumbre. Y por eso, cuando Abraham llegó a Gerar con su esposa Sara, el rey de Gerar, llamado Abimelech, envió y tomó a Sara. Pero además de estas conductas sociales que hacen tropezar a los creyentes, también hay algunas acciones ajenas a nosotros mismos, que no tienen la intención de hacernos tropezar. De alguna manera, Abraham, cuando llegó a Gerar, no dijo toda la verdad con respecto a Sara. Pero tampoco mintió. Nos dice Génesis 20, 12 al 13, que a la verdad también es mi hermana, dijo Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer,
Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Por tanto, Abraham no dijo la verdad y nada más que la verdad, sino que dijo parte de la verdad y con ello, pues, eh, expresó algo confuso con respecto a sí mismo y a la situación de matrimonio que mantenía con Sara. El caso es que Abimelech no entendió cuál era la situación real entre Abraham y Sara. No siempre entendemos, no siempre entendemos el porqué de la conducta de otros. Así le sucedió a Abimelech. Y como no siempre la entendemos, solemos juzgar a otros y sus conductas. Y llegamos a conclusiones que nos ofenden o que despiertan los peores sentimientos en nosotros hacia ellos. En Génesis 20, 9 al 10, se nos dice que después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abimelech no entendió a Abraham y le acusa de haberle puesto en una situación difícil, en una situación de cometer pecado. ¿Qué pensabas que hiciste esto? Pero Abraham actuó sin querer hacer daño. Abraham actuó por miedo a perder su vida. Nos dice Génesis 20, 11 al 13, que Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Por tanto, Abraham temía por su vida. Así lo había convenido con Sara. No decir en los lugares extraños donde no hubiera temor de Dios, no decir cuál era la relación que existía entre ellos. Y en Gerar no había temor de Dios. Por tanto, Abraham no quiso hacer daño, solo tenía miedo por su vida. Así pues, hay acciones de las personas que pueden hacer tropezar sin intención de hacer tropezar. Este fue el caso de Abraham. Y hay acciones ajenas de premeditada maldad que siempre son de tropiezo en sí mismas. Este no fue el caso de Abraham, pero hay personas cuyas acciones malas, premeditadamente malas, siempre son de tropiezo para otros. El mal que se expresa a través de la conducta siempre hace tropezar a otros que nos observan. El mal ejemplo siempre es causa de tropiezo. En Segundo de Reyes 17, 21 al 22, Judá separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, que apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos.
Por tanto, Judá apartó a Israel a través de la actitud soberbia de Roboán. Y Jeroboán, el primer rey de Israel, del reino del norte, a través de 2 becerros de oro que hizo, apartó a las 9 tribus del norte del culto al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, Jehová, y les hizo cometer un gran pecado. Por tanto, el pecado de Jeroboam arrastró tras sí a muchos otros. El pecado de Jeroboam hizo tropezar a muchos otros, a todos los de Israel del norte. Por tanto, el mal se contagia a través de la conducta. Y ese mal que se contagia contamina y hace tropezar. Pero también el mal que se expresa a través de las ideas erróneas también contamina, contagia y hace tropezar. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, la conducta es un medio de contaminación, de tropiezo, pero también las ideas que se expresan en doctrinas erróneas. Por tanto, tenemos a nuestro alrededor circunstancias y personas que nos pueden hacer tropezar. Pero podemos tropezar o no tropezar en las piedras de tropiezo que tenemos delante. Abimelec era un pagano que pudo tropezar delante de Dios por seguir las malas costumbres de su mundo pagano que él consideraba correctas. Él pudo tropezar, pero Dios había dado bastante gracia común a Abimelec. La gracia común es la obra de Dios en personas paganas para evitar que hagan el mal de una forma ilimitada, para controlar las conductas de esas personas, de modo que muchas cosas procedan correctamente, honestamente, y con ello limitar el pecado en la humanidad y hacer más tolerable la convivencia humana. Dios derrama su gracia común entre muchos paganos para mejorar esa convivencia humana y para hacer y permitir que el pueblo de Dios pueda realizar su labor de extender el Evangelio. Abimelec era, por tanto, alguien que tenía la gracia común de Dios. Era un pagano honesto. Era un pecador bueno, entre comillas. Era un malvado pecador justo, entre comillas. Es decir, no era salvo, no era creyente, pero esa gracia común de Dios en él le hacía vivir con cierta justicia y honestidad. No era algo meritorio de él,
porque era una obra de Dios, una obra en todos los sentidos de Dios. Así como hay creyentes deshonestos, el caso de los hijos de Jacob, también hay paganos honestos. El ejemplo de esto lo tenemos en Rahab la ramera, en Ciro, en personas que no eran creyentes, que la Biblia menciona, también el caso de Abimelech, que sin ser creyentes, que siendo paganos, tenían cierto comportamiento de justicia y de honestidad. Y cuando Abimelech se encontró con esta situación, él le dice a Dios en Génesis 25, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Abimelech era un hombre justo, no justo en el sentido de la justicia divina, sino justo en el sentido de cierta honestidad humana. Él había preguntado, él había intentado asegurarse de que Sara era una mujer libre. Y como hemos visto, por miedo, Abraham dijo de ella, de Sara, que era su hermana. No estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Sara era su hermana, pero también era su mujer. En cualquier caso, Abimelech hizo lo que él en conciencia creía que podía hacer, según la cultura de su pueblo y la costumbre de su pueblo. En aquella época estaba la costumbre bastante extendida de la poligamia. Los hombres podían tener muchas mujeres y en principio, pues los reyes podían tomar una mujer fácilmente para ser su esposa. Por tanto, cuando Abimelech vio a Sara, que era una mujer muy hermosa, pensando que era una mujer libre, la tomó. Pero Dios le libró de tropezar y de pecar manteniendo relaciones con Sara. Relaciones sexuales, ¿se entiende? En Génesis 26 le dijo Dios en sueños a Abimelech, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Por tanto, Abimelech tomó a Sara, pero no se llegó a ella. El temor de Dios evitaría que Abimelech cayera en tropiezos, que Abimelech consumase una relación marital con Sara, porque solo temiendo a Dios se hace su voluntad, solo temiendo a Dios se evita pecar contra Él. Por tanto, cuando Dios habla con Abimelech y le advierte, éste obedece. En Génesis 23 y 7 al 8, Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y temieron los hombres
en gran manera. Por tanto, este temor de Dios en Abimelec y en los suyos, producido por aquel encuentro, por aquella revelación que Dios tuvo con él, le hizo obedecer a Dios. Tenemos otros ejemplos en la Biblia de otros hombres que temían a Dios y que debido a ese temor de Dios no tropezaron cuando otros pusieron piedras de tropiezo ante ellos. David no tropezó en la piedra de tropiezo de enemistad que le puso el rey Saúl. En 1 de Samuel 24, 11 al 12, dijo David a Saúl: mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. El rey Saúl se había convertido en enemigo de David y buscaba matarle, y le perseguía para matarle. Y David de noche se acerca a Saúl y le corta un trozo de su ropa. Y al día siguiente le dice: mira tu ropa, mira y ve que te falta un trozo. Ayer estuve junto a ti, pude matarte, así como te corté un trozo de tu ropa, pude matarte. Si yo fuera tu enemigo, como tú lo eres de mí, yo te habría matado, pero no lo hice. Con eso te demuestro que no soy tu enemigo. David pudo tropezar en la enemistad que Saúl puso como piedra de tropiezo, pero no tropezó ante ella. Josías tampoco tropezó en la piedra de tropiezo de mal ejemplo que le puso su padre Amón. En 2 de Reyes 21, 19 al 22, se nos dice que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y nos dice 2 de Reyes 21, 23 y 26 y 22, 1 al 2, que los siervos de Amón mataron al rey en su casa, y reinó en su lugar Josías, su hijo, con tan solo 8 años. Josías, hijo de Amón, comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A pesar del mal ejemplo que le dio Amón a su hijo Josías, a pesar de la gran piedra de tropiezo que Amón puso a Josías con su mal ejemplo, Josías no tropezó. No tropezó. Con tan solo 8 años fue fiel a Dios. Fue un rey bueno
que hizo lo recto delante de Dios. Por tanto, el hecho de que se nos ponga una piedra de tropiezo delante no significa que tengamos que tropezar. Hemos visto que hay circunstancias y personas que son tropiezo en nuestras vidas, que pueden ser tropiezo en nuestras vidas. Pero hemos visto también que no necesariamente tenemos que tropezar en esas piedras de tropiezo. Podemos tropezar o podemos no tropezar. En cualquier caso, y esto es lo importante de este estudio y es la respuesta a lo que planteamos al principio, el que hace tropezar o tropieza es responsable. Tanto el que hace tropezar o tropieza es responsable de pecar y merecedor del castigo divino. Tanto el uno como el otro. Tanto el que hace tropezar como el que tropieza es responsable. El que hace tropezar es instrumento de Satanás. Una persona que hace tropezar a otra es un instrumento del diablo, según la Biblia. El que hace tropezar no actúa con fe. Por lo menos en el momento que hace tropezar, no actúa con fe. Aún un cristiano que hace tropezar, en el momento que hace tropezar a alguien, no está actuando con fe. Y no distingue a quien tiene delante ni el daño que le puede causar. El caso más conocido es el caso de Pedro, un creyente. Según Mateo 16:23, hizo de piedra de tropiezo para Jesús. Nos dice Mateo 16:23 que él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, un creyente, hizo de piedra de tropiezo para Jesús. Quiso convencerle de que no fuese a la cruz, de que no muriese de forma vicaria por los pecados de su pueblo. Qué gran tropiezo el de Pedro, hasta el punto que Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Aquí está la falta de fe. Y hemos dicho también que Pedro no distinguía a quien tenía delante. Quien hace de tropiezo no distingue a quien tiene delante. Quien hace de tropiezo puede hacerlo con un creyente, con un no creyente, con un adulto, con un niño. Una persona que hace de tropiezo no distingue. Hace tropezar a quien tenga delante. El que hace tropezar se aferra a sus propias ideas e intereses a costa del bien de la obra de Dios. Las personas que hacen tropezar suelen ser personas tosudas, personas empeñosas, que creen tener la razón en las cosas que hacen. Y se aferran a esa razón, se aferran a su costumbre, a su idea, a su manera de entender y de hacer las cosas.
y persiste en hacer aquello que considera recto, aunque esté haciendo daño a otros, aunque esté perjudicando a otros. El que hace tropezar se aferra a sus propias ideas e intereses a costa del bien de la obra de Dios. En Romanos 14, 20, el apóstol Pablo dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entre los primeros cristianos había quienes creían que se debía de comer de todo, y había quienes creían que solo había que comer legumbres. Y aquellos que creían una cosa o la otra se hacían tropezar mutuamente. Y Pablo habla del asunto y dice que cada uno esté convencido en aquello que cree o piensa. Hay cuestiones secundarias en las que cada uno debe tener su criterio. Cuestiones secundarias que no tienen que ver con la salvación ni con los dogmas que enseña la Biblia. Y bueno, esas cosas no se nos llama a ser dogmáticos ni a insistir en otros para que sigan nuestras opiniones y conductas, sino a respetar. Si alguien cree que hay que comer de todo y otro cree que solo hay que comer legumbres, bueno, pues el que cree que hay que comer de todo, que coma de todo, y el que cree que hay que comer solo legumbres, que coma solo legumbres. Eso dice el apóstol Pablo. Pero hay personas que, aferrados a sus propias ideas, hacen tropezar al que tiene la idea contraria. Aferrados a sus propias costumbres, hacen tropezar a los que tienen costumbres contrarias. Y Pablo dice: no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Por una cosa secundaria, por una cosa sin importancia, no hay que destruir la obra de Dios. Es muy triste que haya personas o iglesias que hagan bandera de cuestiones muy secundarias y que, insistiendo en esas cosas, hagan tropezar a otros. Es penoso. Pero tristemente esto sucede. Por eso es que el que hace tropezar se hace merecedor del más duro juicio y castigo de parte de Dios. Hacer tropezar a alguien y hacerle perder la fe o hacerle empobrecerse en la fe es algo muy grave ante los ojos de Dios. Por eso en Mateo 18, 6 al 7 dice Jesús: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Con estas palabras, el Señor Jesús está advirtiendo de lo grave que es el pecado de ser piedra de tropiezo para otros. Ay del mundo, sigue diciendo Jesús, por los tropiezos. Ay del mundo. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Los tropiezos son necesarios porque apartan de la fe y de los caminos de Dios a personas que no son de Dios. Los verdaderos creyentes nunca tropezarán de forma radical y absoluta.
Un verdadero creyente puede caer, tropezar y caer, pero con la misma se levanta. Y un falso creyente tropezará, caerá y no se levantará nunca más. Nunca más. Esa es la diferencia entre el tropiezo de un verdadero creyente y de un falso creyente. El creyente cae y se levanta. El falso creyente cae y no se levanta nunca más. Se aparta, se aleja de los caminos de Dios y nunca más vuelve. Nunca más. Por eso dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Es necesario para alejar la cizaña del pueblo de Dios, del campo de Dios. Pero dice el Señor, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aunque el tropiezo es necesario, con todo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Porque lógicamente el que hace tropezar no lo hace pensando en rendir un servicio a Dios. Lo hace como hemos visto por pecado, por cabezonería, por perseverar en una idea, una conducta secundaria, sin pensar en hacer bien, sino sencillamente en mantener lo que cree su razón. Por tanto, la actitud del que hace tropezar es pecaminosa, independientemente de que Dios la pueda usar para alejar del pueblo de Dios a personas que nunca han nacido de nuevo, que nunca han sido verdaderamente creyentes. Por tanto, el que hace tropezar es digno del castigo de Dios, digno de un terrible juicio de parte de Dios. Hemos leído que el que hace tropezar, mejor es que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo del mar. Mejor es que haga eso, porque se va a encontrar con el juicio de Dios. Y en cuanto al que tropieza, en cuanto al que peca, porque otro ha pecado primero, porque otro ha hecho algo que le ha perjudicado, que le ha ofendido y que considera que justifica su actual pecado, el que tropieza o el que peca justificándose en el pecado de otro, no tiene excusa. Por tanto, jamás debemos de excusarnos en pecar porque alguien pecó primero. Jamás debemos de excusar a nadie y decir, bueno, este hace esto, aquello o lo otro, que está mal, pero es que el otro primero le hizo también una cosa que estaba mal, que no era buena, que era pecado. Jamás debemos de tener ese tipo de pensamiento, porque el que tropieza no tiene excusa. También es responsable de pecar y de hacer lo malo. Como vimos antes, el hecho de que nos hagan tropezar o que nos pongan una piedra de tropiezo no significa que tengamos que caer ante esa piedra de tropiezo. Abimelech, siendo un pagano, no tropezó. No tropezó en aquello grave que podía haber hecho, en tener una relación con Sara. En eso no tropezó. Y también vimos que tampoco David tropezó con la piedra de tropiezo que le puso Saúl, ni Josías tropezó con la piedra de tropiezo que le puso su padre Amón.
Por tanto, el hecho de que alguien peque contra nosotros y nos haga daño, no significa que nosotros también tengamos que pecar y que nos justifiquemos y digamos, bueno, él pecó primero, él me hizo esto, él me hizo aquello y por tanto ahora yo hago esto. Y estoy justificado porque él me hizo tal o cual cosa. En ninguna manera el pecado cometido contra nosotros justifica en nosotros una respuesta de pecado. En ninguna manera. Dios no apartaría su juicio contra Abimelech hasta que devolviese a Sara, a su marido. Dios habló con Abimelech y le explicó que Sara era una mujer casada, que a pesar de lo que había dicho Abraham por miedo, Sara era una mujer casada. Y nos dice Génesis 23 y 7 que Dios vino a Abimelech y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Por tanto, el tropiezo que Abraham causó a Abimelech sin intención, por miedo, pero el tropiezo que le causó no significaba que Abimelech pudiera seguir adelante con aquella situación. Abimelech tenía que reconocer que estaba desagradando a Dios, que su acción desagradaba a Dios, que su actitud y conducta desagradaba a Dios. Y debía devolver a Sara, a su marido, Abraham. De hecho, Dios ya había castigado preventivamente a Abimelech y a su pueblo por seguir sus costumbres, adoptando aquella manera de comportarse, de tomar mujeres ajenas como esposas. Esta costumbre que tenía Abimelech, como todos los pueblos de aquel tiempo, aquello era desaprobado por Dios. Y Dios ya había castigado preventivamente a Abimelech. Nos dice Génesis 20, 17 al 18, que entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Por tanto, el tropiezo en un sentido de Abimelech, en otro vimos que no tropezó, él no llegó a tener relaciones con Sara, ahí no tropezó, pero sí tropezó en el hecho de tomarla en principio como posible esposa. Pues bien, este tropiezo parcial, en un sentido no tropezó y en otro sí,
Este tropiezo parcial era algo que Dios consideraba pecado. Y Abimelech debía reconocerlo, debía temer a Dios, debía devolver a Sara para que Dios le bendijese. En definitiva, tropezar, aunque sea de forma parcial, que fue el caso de Abimelech, tropezar es pecado. Por tanto, el que hace tropezar peca y el que tropieza también peca. Por tanto, no es excusa la culpa ajena, real o imaginaria, para el pecado propio. No es excusa. Nunca se es inocente cuando se hace lo malo. Nunca. Si alguien hace lo malo, desagrada a Dios. En ningún modo Dios dará por inocente al culpable, dice la Biblia. Nunca es excusa que otro haya pecado primero. Que otro nos haya hecho algo nunca es excusa para que nosotros devolvamos mal por mal. Nunca. Nunca está justificado hacer el mal. Jamás. Hacer tropezar es pecado y tropezar también es pecado. Estimados hermanos y amigos, nos hemos preguntado si es excusa la culpa ajena para el pecado propio. Y hemos visto que estamos sujetos a tropiezos impuestos por circunstancias o personas ajenas a nosotros. Hay circunstancias sociales que pueden ser de tropiezo para los creyentes, como las costumbres sociales de aquellos que no tienen temor de Dios. No siempre entendemos el porqué de las conductas humanas. Entonces las juzgamos, nos ofendemos o actuamos como nos parece y tropezamos. Y por supuesto, hay acciones ajenas de premeditada maldad que se expresan mediante conductas o doctrinas que siempre son de tropiezo en sí mismas. Y hemos visto que podemos tropezar o no tropezar en las piedras de tropiezo que tenemos delante. El pagano Abimelech pudo tropezar delante de Dios por seguir las malas costumbres de su mundo pagano que consideraba correctas. Pero Dios concede su gracia común a personas que no son creyentes para librarles de hacer el mal y hacer más tolerable la convivencia humana. Esto es la gracia común. Abimelech fue un hombre que recibió la gracia común de Dios. Por ella, el temor de Dios le evitó caer en parte del tropiezo recibido, en la parte más importante del tropiezo recibido. No en otra parte, como ya vimos. El caso es que finalmente Abimelech llegó a ser la voluntad de Dios. Y hemos visto que el que hace tropezar o tropieza, uno y otro, es responsable de pecar y es merecedor del castigo divino. El que hace tropezar es instrumento de Satanás para destruir la obra de Dios. No actúa con fe, ni distingue a quien tiene delante ni el daño que causa. Se aferra a sus propias ideas e intereses a costa del bien común y se hace merecedor del más duro juicio y castigo de Dios. Y el que tropieza no tiene excusa. También es responsable de pecar y de hacer lo malo,
y también será reprendido y castigado por Dios. Dice el apóstol Juan en Juan 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estimados hermanos y amigos, que Dios os libre de ser de tropiezo o de tropezar. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que los tropiezos están siempre delante de nosotros. Las piedras que nos hacen tropezar y caer. Ayúdanos a entender las distintas formas en que estas piedras se presentan delante de nosotros. Y que seamos como aquellos hombres y mujeres que por la fe y temor de ti no tropezaron en las piedras de tropiezo. Líbranos, Señor, de tropezar. Líbranos también de hacer tropezar a otros. Ayúdanos, Señor, a saber que es pecado hacer tropezar y que es pecado tropezar. Ayúdanos a entender todo lo que hemos visto para no pecar, para no excusarnos jamás en obrar el mal, para no excusar nunca a nadie que haga el mal, ni excusarnos a nosotros mismos cuando hagamos el mal, Señor. Líbranos del mal. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la salud que nos estás dando, Señor. Que nos estás dando a todos tus hijos, a aquellos que estamos aquí en Tenerife, aquellos que tienen enfermedades crónicas como Susana, como Sara, como Cristina, como Jeremías, como Carmen Rosa, como Otto, como Águeda, como Dina. Señor, ten misericordia de todos estos hermanos por los que pedimos cada vez. Ten misericordia de ellos, Señor. Libra también de la pandemia
aquellos que la padecen en Venezuela, en América, en la península, en las islas, en todas partes, Señor. Libra de esta enfermedad terrible que asola el mundo. Y protégenos, Señor, del mal en cualquiera de sus formas. Y a todos tus hijos, Señor. Guárdanos y protégenos. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.